Bueno, buenas tardes. Vamos a pasar al siguiente tema. Este tema habla del comportamiento entre dos líneas rectas. Hasta ahorita habíamos analizado solamente el comportamiento de una línea recta, calculando su distancia, su pendiente, su ángulo de inclinación, su ecuación, cómo la podíamos representar. Ahora vamos a ver y analizar cómo se comportan o cómo se pueden comportar dos líneas rectas. Vienen los siguientes tres conceptos, los cuales ya se habían visto en el curso de Matemáticas 2, el cual son paralelas, oblicuas y perpendiculares. ¿Cómo es su comportamiento? Bueno, primero que nada, paralelas, la forma de representarlas o el símbolo para representarlas suelen ser así: dos líneas diagonales o ya sea dos líneas así verticales. Cualquiera de esas simbologías se le puede dar. Y en su definición me dice que son líneas que no se cruzan, no se tocan por más que se extiendan. Pero aquí lo que nosotros vamos a analizar y lo que vamos a profundizar es cómo es el comportamiento de dos líneas rectas que son paralelas, sus pendientes. En geometría analítica vamos a analizar sus pendientes. Y se dice que cuando son paralelas, simple y sencillamente, las pendientes, vamos a llamar pendiente 1, la pendiente de la línea recta 1 y la pendiente de la línea recta 2, son exactamente iguales. La pendiente 1 y la pendiente 2 son exactamente iguales. ¿Cómo es cuando son oblicuas? Cuando son oblicuas, la simbología más común para representarla es algo así: una T al revés chueca o una línea horizontal con una línea inclinada. Y la definición de oblicuas allá en Matemáticas 2 me decía que son líneas rectas que sí se cruzan, o más bien lo voy a poner así: son líneas que al cruzarse ahí es con S, es cruzarse, que al cruzarse no forman ángulos rectos, ¿sí? No forman ángulos rectos. Como ven aquí, estos ángulos de aquí no son ángulos rectos, no son ángulos de 90 grados. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de sus pendientes? Bueno, simple y sencillamente, en dos líneas oblicuas, las pendientes, la pendiente 1, se dice que es completamente diferente, o sea, no es igual a la pendiente número 2. Entonces, en la en la en las líneas oblicuas, cuando se tiene un comportamiento oblicuo, quiere decir que las pendientes son completamente diferentes, no se parecen en nada. ¿Cómo es un comportamiento con líneas perpendiculares? Bueno, es muy parecida. Me dice que al cruzarse, sí forman ángulos rectos. Y la forma del símbolo de simbolizar o de representar por medio de un símbolo una línea perpendicular es una T al revés, donde aquí sí hay 90 grados. Entonces, al cruzarse sí forman ángulos rectos. Y aquí su definición me dice lo siguiente: la pendiente 1 es igual al recíproco de
la pendiente 2 y son recíprocas y de signo contrario. Entonces, cuando son perpendiculares me dice que son recíprocas y de signo contrario. También otra forma de ver cuando son perpendiculares es que al multiplicar la pendiente 1 con la pendiente 2, o sea, al multiplicarse, como resultado me debe de dar menos 1. ¿Eso qué significa? Y aquí voy a poner 3 características que se deben de cumplir cuando el comportamiento entre dos líneas rectas son perpendiculares. La primera es que sean diferentes. La segunda es que sean recíprocas. Recíprocas. Entre comillas, eso significa, bueno, no entre comillas, entre paréntesis, eso significa su inverso. Y la tercera característica es de signo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Una positiva y una negativa, forzosamente. Una positiva y una negativa. Entonces, esas 3 características tienen que cumplir para que se diga que son líneas perpendiculares. Fíjense cómo en las oblicuas tienen que ser diferentes, pero en oblicuas no me dice que sean recíprocas, ni me dice que sean una positiva y una negativa. Simplemente si son diferentes y no se cumplen estas características, son oblicuas. Bueno, vamos a ver ejemplos de cómo comparar y cómo revisar el comportamiento de estas líneas con una tablita que voy a escribir a continuación. Voy a pausar el video para que no dure mucho y hacer la tabla. Bueno, vamos a ver la siguiente tabla para ver el comportamiento entre estas dos. Vamos a suponer que están las ecuaciones y cómo es su comportamiento. Tenemos la ecuación 1, y igual a 3x más 8, está de la forma pendiente ordenada, y tengo la ecuación 2, y igual a 4x menos 10. ¿Cuál es la pendiente de la ecuación 1? Pues como sabemos, la pendiente es el número que está multiplicado al lado de la x, por lo tanto esa pendiente es 3. Y la pendiente de la ecuación 2, pues es el que está al lado de la x, es 4. ¿Y cómo son esas dos pendientes? 3 y 4 pues son completamente diferentes. ¿Son recíprocas? No. El recíproco de 3 sería un tercio, en este caso no son recíprocas. Entonces se dice que estas son oblicuas. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice y igual a menos 5x más 10 y y igual a menos 5x más 3. ¿Cuál sería la pendiente de la primera? Sería menos 5. Y la pendiente de la segunda también es menos 5. Por lo tanto son exactamente iguales, mismo número, mismo signo. Por lo tanto se dice que son paralelas. En la tercera tengo que en la primera es un tercio y en la segunda es menos 3. Son diferentes. ¿Son recíprocas? Bueno, vamos a analizarlo. Acuérdense que tengo que identificar si son oblicuas o son perpendiculares. Y el primer dato era que sean diferentes. ¿Se cumple? Sí. ¿Por qué? Porque un tercio es 0.33333 y menos 3 pues son menos 3 enteros. Por lo tanto son diferentes. Ahora, son recíprocas. Recíprocas habíamos dicho que significaba que fueran inversas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un tercio, con otro color, si una de ellas es un tercio, el inverso es 3 sobre 1. O sea, si esa fracción la invierto
la pongo al revés, es 3 sobre 1. Y 3 sobre 1 es 3. Y aquí tengo un 3. Por lo tanto, sí cumple la segunda característica. Y la última me decía de signo contrario. Que sean de signo contrario. ¿Qué significaba eso? Que una debería de ser positiva y la otra debería ser negativa. No importando cuál sea positiva o cuál negativa, con que una sea positiva y la otra negativa, se iban a cumplir esas condiciones. ¿Y se cumple? Claro que sí, porque esta es más 3 y esta es menos 3. Entonces ahí hay una positiva y ahí hay una negativa. Se cumple la tercera condición. Entonces quiere decir que estas son perpendiculares. Y si lo quieren revisar, acuérdense que una parte me decía que si multiplicaba m1 por m2, mi resultado iba a ser menos 1. Si ustedes multiplican un tercio por menos 3, les va a dar como resultado menos 1. Entonces, esas son las formas en que pueden determinar si son oblicuas o perpendiculares. Entonces continuamos. Las siguientes, tengo y igual a menos x más 8. Ese menos x es como si tuviera un menos 1. Y la otra es y igual a x menos 4, por lo cual es 1 positivo. Y yo aquí veo que son diferentes. Ahora, ¿son recíprocas? En apariencia pareciera que no. Si yo quisiera hacer exactamente lo mismo y dijera, a ver, bueno, pues este es menos 1. ¿Cuál sería su recíproco? Si yo a este le agrego un 1 aquí abajo, su recíproco sería pues 1 entre, bueno, voy a quitar el menos. Vamos a ver. Tengo, sin importar el signo, sería 1. Le agrego el 1 abajo, 1 entre 1, 1. Y el recíproco de esto, pues al invertirlo, también me queda 1 sobre 1. Entonces, en ambos casos me da 1. Entonces compruebo que son recíprocas. Ahora, ¿son diferentes? Claro que sí. Menos 1 no es lo mismo que 1. Entonces, cumple la característica de que son diferentes. Cumple la característica de que son recíprocas. Y son de signo contrario también. Por lo tanto, son perpendiculares. Y ante la duda, pues hago menos 1 por 1, pues es igual a menos 1. Así que aunque en apariencia pareciera que no son recíprocas, nos damos cuenta que sí lo son al hacer esta comprobación. Por lo tanto, estas también son perpendiculares. Pasamos al siguiente ejercicio, el cual en la primera tenemos que es un medio y en la segunda es 2. Vemos de entrada que son diferentes. No es lo mismo un medio que 2. Un medio es 0.5 y 2 pues son 2 enteros. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. ¿Son recíprocas? También. Porque el recíproco de un medio pues es 2 sobre 1. Al invertir esa fracción me queda 2 sobre 1. Por lo tanto, sí son recíprocas. ¿Son de signo contrario? No. Esta es positiva y esta también es positiva. Entonces, al no cumplir con la tercera característica o la tercera condición para que sean perpendiculares, quiere decir que son oblicuas. El siguiente ejercicio, tengo que la pendiente es 4 y la pendiente es 4. Son iguales, con el mismo signo, por lo tanto son paralelas. Y la última es menos un cuarto y acá un cuarto. De entrada no son iguales. ¿Por qué?
Aunque ambas son un cuarto, una es negativa y la otra positiva. Entonces no son iguales, no tienen el mismo signo. Entonces no son paralelas. Ahora, queda ver si son perpendiculares o son oblicuas. Vamos a ver las condiciones. Las características. ¿Son diferentes? Sí. No es lo mismo menos un cuarto que un cuarto. Menos un cuarto es menos 0.25. Bueno, ya que era 0.5 en el medio. Menos 0.25 y un cuarto positivo pues es 0.25 pero positivo. Entonces no es lo mismo de ver que tener. Negativo y positivo. Entonces, ¿son diferentes? Sí. ¿Son recíprocas? Vamos a ver, acá tenemos un cuarto y el recíproco de un cuarto pues debería ser 4 entre 1, que es igual a 4. Por lo tanto, esta característica no se cumple. La de signos diferentes sí se cumple, pero con que no se cumpla una, ya directamente se dice que son oblicuas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar las pendientes para revisar si son oblicuas, paralelas o perpendiculares. Bueno, hasta aquí finalizo este video y ahorita voy a pasar con otros ejercicios de cómo comprobar el comportamiento entre líneas rectas.